El diseño de bases de datos es un componente esencial en el desarrollo de sistemas. Se refiere al proceso de crear un diseño detallado de una base de datos que cumpla con los requisitos de negocio. Este proceso implica la definición de tablas, campos, relaciones, restricciones de integridad y vistas. Un buen diseño de base de datos garantiza la calidad, rendimiento, seguridad y escalabilidad de la aplicación. Existen diversas herramientas que facilitan el diseño de bases de datos. Estas herramientas proporcionan interfaces gráficas para diseñar la estructura de la base de datos, generar scripts SQL y visualizar el modelo de datos. Algunas de las herramientas más populares incluyen MySQL Workbench, Oracle SQL Developer, Microsoft SQL Server Management Studio y pgadmin para PostgreSQL. Las técnicas de diseño de bases de datos incluyen modelado de datos, normalización y diagramas de entidad-relación ER. El modelado de datos implica la creación de un modelo conceptual que representa la estructura de la base de datos. La normalización es un proceso que reduce la redundancia y mejora la integridad de los datos. Los diagramas ER son una representación gráfica de la estructura de la base de datos. El modelado de datos es una técnica que se utiliza para definir y analizar los requisitos de datos necesarios para soportar los procesos de negocio. Incluye la creación de modelos de datos conceptuales, lógicos y físicos. El modelo conceptual define las entidades de negocio y sus relaciones. El modelo lógico detalla las estructuras de datos, como las tablas y los campos. El modelo físico describe la implementación de la base de datos en un sistema específico. La normalización es una técnica de diseño de bases de datos que reduce la redundancia y mejora la integridad de los datos. Consiste en dividir una base de datos en dos o más tablas y definir relaciones entre ellas. El objetivo es aislar los datos de manera que las adiciones, eliminaciones y modificaciones se puedan realizar en una sola tabla, sin afectar a otras tablas. Los diagramas de entidad-relación ER son una herramienta de modelado de datos que representa la estructura de una base de datos de manera gráfica. Un diagrama muestra las entidades, objetos de datos, las relaciones entre las entidades y los atributos de las entidades y relaciones. Los diagramas ER son útiles para visualizar y comunicar el diseño de la base de datos. El diseño y modelado de bases de datos es un proceso esencial en el desarrollo de sistemas. Las herramientas y técnicas de diseño de bases de datos, como el modelado de datos, la normalización y los diagramas ER, ayudan a crear bases de datos eficientes, escalables y seguras que cumplen con los requisitos de negocio.